¿Están disfrutando la presencia del Señor, hermanos? Amén. Es hermoso adorar a Dios, ¿no? Es hermoso adorar a Dios cantándole, arrodillándose, postrándose, reconociéndole. Pero si usted quiere experimentar el máximo deleite de adoración al Señor, ¿sabe cuándo lo experimentamos? Cuando nosotros rendimos todo nuestro ser a Él. Cuando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en santidad se lo rindes a Él. Y vives en esa realidad de la vida santa. Ahí experimentas una adoración constante al Padre. Pero también en tu espíritu vas a percibir el deleite del corazón del Padre. Amén. ¿Alguna vez has sentido el deleite del corazón del Padre? Es hermoso. Es hermoso, hermanos. Sí, exactamente. Es indescriptible. Amén. Aleluya. Gracias al Señor porque está con nosotros, porque Él no ha dejado de cumplir su promesa, que en el 2014, el Señor me dio esta promesa y me dijo: ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Amén. Él está con nosotros todos los días. No hay día en la cual podamos decir: Dios no me está mirando, Dios no me está escuchando, tu presencia no está conmigo. A diferencia de Moisés. Moisés le pidió al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo y no muevo este pueblo. Y el Señor le dijo: bueno, escóndete aquí y vas a ver mi presencia, mis espaldas. Dios le permitió ver sus espaldas. Pero a diferencia de Moisés, la presencia de Dios está en nosotros. O sea que a donde vayas, Él va contigo. Tú no le puedes decir al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. No, ya la presencia de Él está dentro de ti, mora en tu espíritu. Entonces, a donde tú te muevas, a donde tú vayas, su presencia va contigo. Amén. Amén. ¿Lo creen? Amén. Amén. Hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a comer del pan de vida. Vamos a comer del pan de vida, la palabra del Señor, y luego vamos a cenar juntos con el Señor hoy. Y vamos a continuar con lo que iniciamos el domingo pasado, basado en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Ahora vamos a leer los versículos 15 al 23. El domingo pasado estudiamos los versos 13 y 14, ¿no? Hoy vamos a estudiar los versos 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Léanla conmigo. Dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Y el Señor hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol malo, sería este árbol, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé:
jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos listos, Señor. Estamos listos, Señor. Nuestro corazón está totalmente rendido y dispuesto, Señor, como tierra buena, fértil, para recibir, Señor, la semilla poderosa de tu palabra. Señor, te pedimos que nos enseñes, nos edifiques, nos hables, Señor, y nos prepares para toda buena obra. Y sobre todo, Señor, para que nos sigas instruyendo, edificando, recordándonos que somos seguidores tuyos, que estamos contigo, te seguimos y somos tus discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, este momento, sea Él quien tome el control de nuestro corazón, de nuestra mente, y que tu Espíritu revele tu palabra en nuestro espíritu, nos dé ese conocimiento espiritual y también nos dé el entendimiento en nuestro corazón, iluminándolo como Él solo lo sabe hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Miren, es interesante lo que hemos leído. Es un pasaje bien conocido por todos nosotros. Todos lo hemos leído y muchas veces lo usamos, ¿no? Lo usamos cuando compartimos en algún momento, ¿no? A otras personas, ¿no? O cuando estamos en alguna conversación temática entre nosotros y da lugar de que podamos usar este texto para mostrar, no respaldar lo que estamos compartiendo en ese momento. Y básicamente cuando hablamos de los falsos, ¿no? De los falsos que abundan en este tiempo. Amén. Que abundan en este tiempo. Entonces, en lo que estamos todavía estudiando en base a nuestra serie El costo de ser su discípulo, y el tema que iniciamos el domingo pasado en base a esta serie es siendo un verdadero seguidor de Cristo, ¿no? Hace 2 domingos empezamos con este tema, o el domingo pasado, no recuerdo. Y el tema lo iniciamos basado en el capítulo 7 que hemos leído, ¿no? El capítulo 7 lo vamos a estudiar y meditar en 3 partes. La primera parte la vimos basada en el verso 13 y 14. Hoy vamos a ver esta segunda parte, verso 15 al 23, y el domingo próximo veremos la última parte, que es la del 24 hasta el verso 29. Hay enseñanza del Señor, ¿ok?, para nuestra vida, así que tomémosla en nuestro corazón y pongámosla en práctica también. Entonces, hoy vamos a meditar en base a estos versos del 15 al 23, pero recordemos el contexto, porque es importante mantener el contexto en mente, porque estas enseñanzas de Jesús están en un contexto, ¿no? Y el contexto que observamos el domingo pasado, y lo recordamos en este momento, es que este capítulo 7 del Evangelio de Mateo es la parte final de las enseñanzas de Jesús y la conclusión también que Jesús da de su Sermón del Monte. Acuérdense que en el capítulo 5 el Señor empieza a enseñar, ¿no?, todo lo que se conoce como el Sermón del Monte, que abarca el capítulo 5, 6 y 7. Amén. El Señor está en un monte, sentado frente al mar del Galilea, y su auditorio, en primer lugar, es y directamente su enseñanza a sus discípulos, ¿no? Dice que Él se sienta, ve a las multitudes, y sus discípulos se acercan a Él, ahí donde Él estaba en el monte, y se sientan al lado de Él. Entonces el Señor aprovecha ese momento para enseñarle a sus discípulos, instruirlos a sus discípulos acerca de todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Amén. Que empieza con las bienaventuranzas. En algún momento tal vez el Señor también nos haga estudiar, meditar en las bienaventuranzas, porque ahí encontramos bastante enseñanza del Señor
Y también en este sermón el Señor enseña cómo debe vivir aquel que ha entrado en el reino de Dios. Amén. Los discípulos tenían que ser reculturizados. Ellos venían de una cultura religiosa, ¿no? Judíos religiosos, eran religiosos los judíos, ¿no? Practicaban mal la ley del Señor porque habían sido enseñados mal, ¿no? Entonces eran religiosos, estaban formados y moldeados por la cultura de su tiempo, también estaban educados bajo la educación del mundo. Por lo tanto, el Señor les dice, ok, ahora ustedes han entrado en el reino de Dios, ahora ustedes son mis discípulos, ahora ustedes me siguen, pero bajo otra cultura. No en la que fueron formados, no en la que aprendieron. El reino de Dios tiene una cultura diferente y hace contracultura con la cultura del mundo. Amén. Es totalmente opuesta. Jesús hizo contracultura en su tiempo. Y es lo que nosotros debemos hacer en nuestro tiempo también. Si somos sus seguidores, somos sus discípulos, nosotros tenemos que hacer contracultura. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo desde la cultura del reino de Dios. Amén. De otra manera, no mostramos el contraste y no mostramos que somos nacidos de nuevo. No mostramos que somos discípulos del Señor. Y en segundo lugar, ¿no? Y de pasada, ¿no? El Señor se dirige a las multitudes para que las multitudes, al escuchar estas enseñanzas, evaluaran sus vidas y evaluaran las intenciones de sus corazones, pero también evaluaran si lo estaban siguiendo a Jesús o no lo estaban siguiendo a Jesús. Amén. Ahora, en lo que hemos leído, nos encontramos con algo interesante que también enfrentamos en nuestros tiempos. Es lo falso. Lo falso y lo verdadero existe desde el momento que Adán y Eva pecaron contra el Señor. Amén. Dios había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza con la capacidad únicamente de conocer el bien y de tener sabiduría sobre el bien únicamente. Pero el mal ya existía porque Satanás ya había caído, ¿cierto? Ya había caído. Y él es el creador del mal. Y Satanás le miente a la mujer diciéndole que podía ser como Dios en cuanto a tener sabiduría sobre lo bueno y sobre lo malo. Algo que solamente lo conocía Dios, pero que Dios había considerado que el hombre solo conociera el bien. Pero le da un mandamiento de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre desobedeció. Cayó en pecado y llegó a tener conocimiento del bien y del mal. Pero el mal entró y a partir de ahí luchamos contra lo falso, contra lo malo en esta vida. Amén. Entonces, la primera evidencia que hemos visto en nuestro tema, siendo verdaderos seguidores de Cristo, la primera evidencia que hemos visto el domingo pasado es que siendo un verdadero seguidor de Cristo, tiene que ver con haber entrado por la puerta estrecha. Tiene que ver con estar caminando por la senda angosta. Y yo les pregunto nuevamente, ¿ustedes están caminando por la senda angosta? ¿O están caminando por la senda ancha? Tenemos que estar caminando por la senda angosta. Lo hemos explicado, lo hemos estudiado, lo que significa todo eso, ¿no? Si lo quiere recordar, tiene el mensaje grabado, lo puede escuchar nuevamente, pero si estás siguiendo a Jesús realmente, la evidencia es que tienes que estar caminando por la senda angosta. Pero hoy el Señor, en este pasaje, en este texto que hemos leído, también nos enseña una segunda evidencia en su enseñanza. Y es que el verdadero seguidor de Jesús, el verdadero seguidor de Cristo, siempre se está cuidando de los falsos profetas y se está cuidando de dar fruto bueno. Amén.
Y esta es una pregunta que también es válida para nosotros en este momento. ¿Por qué es válida? Porque hoy en día la tecnología a la cual tenemos acceso, las redes sociales a las cuales tenemos acceso la mayoría maneja más de una red social, y las redes sociales están bombardeadas de lo falso, y el discípulo, el que realmente está siguiendo a Jesús, tiene que cuidarse de eso falso, y también tiene que cuidarse de estar dando fruto bueno en su vida. ¿Se entiende? Amén. Hay bastante falso y falsa en las redes. Pastores falsos, falsos maestros, maestras falsas, pastores falsas, profetas, hombres, mujeres falsos, apóstoles falsos. Amén. Enseñanzas por doquier, pero todas herejías, todas lejos de una verdad, y que lamentablemente ha cautivado y ha engañado a mucha gente de la iglesia. Amén. Pero el Señor dice que sus seguidores tienen que cuidarse de los falsos profetas, tienen que cuidarse de los falsos maestros y de sus enseñanzas. Amén. Y yo me preguntaba ayer mientras estudiaba y meditaba, siempre reestudio lo que ya he estudiado en algún momento. Es importante hacerlo porque uno aprende más, pero también recuerda. Pero yo me preguntaba ayer en mi oficina, en mi escritorio, y decía: Señor, ¿por qué la gente está cautiva? ¿Por qué la gente de la iglesia está cautiva con estas enseñanzas y está cautiva con estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores? La gente está embobada con esa gente. Los mira como si fueran dioses, los exaltan a ellos, ¿no? Y los defienden a capa y espada también, porque cuando tú te encuentras con personas de la iglesia que están siguiendo lo falso y tú les enseñas y les quieres corregir, se molestan, se enfurecen, ¿no? Y ya empiezan a mirarte como que tú eres el falso y no son falsos los que ellos siguen o están siguiendo. Y lo lamentable es que hay gente que está en la iglesia y esa gente está transmitiendo las mismas falsas enseñanzas con los que comparten tiempo. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se han dejado convencer tan fácilmente? Ahora van a ustedes a responderse conmigo esta pregunta. Entonces, ¿cómo saber si tú y otros, ¿no?, están siendo verdaderos seguidores de Cristo? Muy fácil, muy fácil. Si tú estás caminando por la senda ancha, ¿ok? O si estás caminando, por la senda angosta, te estás cuidando de los falsos profetas y estás dando fruto bueno, tú estás confirmando que lo estás siguiendo al Señor. Tú mismo te puedes confirmar a ti mismo, a ti misma, si realmente estás siendo una seguidora, un seguidor verdadero de Cristo. Mirando tu vida, mirando tus caminos. Si estás en el camino de la senda angosta, si te estás cuidando de los falsos profetas, estás cuidando lo que escuchas, no te expones, ¿no? A menos que tengas un grado de madurez espiritual y un buen y nutrido conocimiento de la palabra y entendimiento de la palabra, tal vez escuches para discernir y ver qué están enseñando para tú ayudar a otros a que no crean ello. Eso está bien. Amén. Pero si no tienes un buen conocimiento en la palabra, no tienes la madurez, no tienes el entendimiento de muchas enseñanzas del Señor, no te expongas a escuchar lo que no debes, porque te vas a contaminar. Porque no es solamente, mi querido hermano y hermana, no solamente es la enseñanza y la persona que está enseñando mal, sino el espíritu de error que está operando en esa persona, el espíritu de error que está operando en su mente, en su corazón, en su espíritu, y la enseñanza que está dando también está bajo esa influencia de espíritu de error. Como es espiritual y tú eres espiritual, te contaminas.
espiritualmente. Ahora entendemos cuando Pablo dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Se entiende? Hay mucha gente contaminada en la iglesia. Y contaminada porque escucha y cree lo falso que está escuchando. ¿Se entiende? ¿Ok? Un segundito. Entonces, Jesús establece una relación en su enseñanza entre los mandatos y los muchos que nosotros vimos en el verso 13 el domingo pasado, pero también que lo vemos en el versículo 15, ¿no? Sí, en el versículo 15 de hoy. ¿Ok? En el versículo 15 de hoy. ¿Qué dice el verso 13? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición o destrucción, y muchos son los que entran. Y en el verso 15 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No? Lobos rapaces. Entonces, y en el verso 22 vuelve a mencionar a los muchos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, vemos que Jesús menciona 2 mandamientos y menciona 2 veces a los muchos, pero establece una relación aquí. Y eso es lo que quiero que vean conmigo. Porque todo lo que está en la Escritura, todas las enseñanzas que están en las Escrituras, tienen relación, están relacionadas, y ustedes aprendan a relacionar lo que leen, porque todo hila en una relación en la enseñanza del Señor. Amén. Entonces, ¿cuáles son los 2 mandamientos? El primero, verso 3, dice: entren por la puerta estrecha y caminen por la senda angosta. El segundo mandamiento, en el verso 15, dice: cuídense de los falsos profetas. Ahora veamos la relación. Dice: los que deben cuidarse de los falsos profetas son los que hemos entrado por la puerta estrecha y estamos caminando por la senda angosta. No se va a cuidar el que está caminando en la senda ancha. Amén. Jesús quería que sus discípulos relacionaran lo que estaba enseñando. Si ustedes han entrado por la puerta estrecha y están caminando por la senda angosta, deben cuidarse de los falsos profetas. Amén. Por eso debes cuidarte de los falsos profetas, porque tú estás caminando en la senda angosta, que tiene como final esa senda el lugar eterno, llamado reino de los cielos. Amén. Por esa razón el Señor dice: cuídate de los falsos profetas. El segundo punto de relación entre los 2 mandamientos es que debemos cuidarnos de no ser desviados de la senda angosta en la que estamos caminando. Amén. Porque los falsos profetas justamente es lo que buscan: desviar a la gente de la iglesia del sendero angosto. ¿Se entiende? Amén. El tercer punto de relación: los falsos profetas van a buscar o buscan a los que han entrado por la puerta estrecha y caminan por la senda angosta. Mira lo que dice el verso 13, o el verso 15, perdón. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos del Señor Jesús. Amén. Los falsos profetas no van a buscar a la gente del mundo. Van a buscar a la grey de Dios, a los que son hijos de Dios, a los que son discípulos de Jesús, a los que están siguiendo a Jesús. A ellos buscan los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores. Otro punto de relación es que, dice el Señor, en esta relación del mandamiento, de los 2 mandamientos, es que el que lo está siguiendo, el que está caminando por la senda angosta, amén, debe discernir a los falsos profetas.
Y ese es uno de los grandes problemas de mucha gente en la iglesia. No los discierne, no los distingue. ¿Entiendes? Hermano, este mensaje es muy importante para nosotros, porque lo falso está circulando masivamente por las redes sociales. El internet, las redes sociales han interconectado a todo el mundo, ha globalizado al mundo. Y Satanás lo está usando muy bien. Si no, entonces ¿por qué hay tanta gente desviada? ¿Por qué hay tanta gente engañada de la iglesia? ¿Se entiende? Y el otro punto de relación de estos dos mandamientos es que los falsos profetas no siguen a Jesús. No siguen a Jesús. El Señor quería que sus discípulos entendieran esto cuando Jesús establece la relación de estos dos mandamientos. Pero también habla de los muchos. Miren lo que dice de los muchos en el verso 13. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Y en el verso 22 dice, muchos le dirán al Señor en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuáles son los puntos de relación aquí? Veamos el primero. Los muchos que entran por la puerta ancha son los muchos que en aquel día le dirán al Señor, usamos tu nombre. ¿Se dan cuenta cómo el Señor va hilando en la enseñanza, en la mente y en el corazón de sus discípulos? ¿Se entiende? El segundo punto de relación. Los muchos que han entrado por la puerta ancha son los falsos profetas. Está en el contexto ya de la enseñanza de Jesús. O sea, el Señor Jesús empieza a relacionar la puerta ancha con el sendero ancho, con los muchos que son los falsos profetas, los que están usando su nombre, ¿no? Para hacer este tipo de obras, ¿no? Entonces los muchos que han entrado por la puerta ancha son los falsos profetas que le dirán en aquel día al Señor, usamos tu nombre e hicimos obras de poder. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de ellos? ¿Qué dice la Escritura de los que están caminando por la senda ancha y que ahora el Señor lo está relacionando con los falsos profetas? El Señor dice que se perderán en la eternidad. Su destino es perdición eterna. Amén. Y cuidado, que también será ese destino de aquellos que los sigan a estos hombres, que se entreguen a estos hombres y que vivan las enseñanzas o herejías de estos hombres. Amén. No entrarán, dice el Señor, al cielo por usar su nombre de Jesús, ni por las obras de poder que hacen. Nadie tiene derecho al reino de los cielos por obras, ni por usar únicamente su nombre. Amén. Porque la salvación no viene por usar su nombre, ni por hacer obras. La salvación viene por tener fe en su nombre, creer en Él como el Salvador, arrepentirse y aceptarlo como el Salvador de nuestra vida. Amén. Los que usamos su nombre realmente son los discípulos de Jesús. Amén. Porque entendemos y tenemos revelación de su nombre. Y otras cosas más que voy a enseñar ahora, al paso que vamos desarrollando. Entonces, los falsos profetas estaban guiando al pueblo por la senda ancha o por la puerta ancha y el sendero ancho, guiándolos hacia la perdición. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Por qué estaban haciendo estos con el pueblo judío, con el pueblo de Israel? Porque los falsos profetas ya habían entrado por la puerta ancha y ya estaban caminando por el sendero ancho
y van hacia la perdición, estaban yéndose a la perdición, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Ellos no quieren ser los únicos que estén en ese camino. Ellos no quieren ser los únicos que se van a perder. ¿Y saben qué, hermanos? Saben que se van a perder, pero no quieren ser los únicos. Por eso van y buscan a otros para convencerlos y caminen con ellos el mismo camino y tengan con ellos el mismo destino final. ¿Se entiende? Porque eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Se entiende? Ahora miren, el pueblo de Israel siempre enfrentó un gran dilema. ¿Cuál es el dilema que enfrentó siempre el pueblo de Israel? ¿Cómo poder distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso? Ese fue un dilema en el pueblo de Israel. Cuando Jesús se encuentra con el pueblo seguía teniendo este dilema. Por eso el Señor toma esta enseñanza para que las multitudes, que la mayoría, casi todos los que de las multitudes eran judíos, que lo estaban siguiendo, escucharan esta enseñanza y supiesen resolver ese dilema. Amén. El dilema cómo poder distinguir entre un profeta falso, y un profeta verdadero. Y este gran dilema es también el gran dilema en muchos en la iglesia hoy en día. Tienen el mismo problema. No saben discernir, no saben distinguir entre lo falso y lo verdadero. Entre el falso maestro y el verdadero maestro, entre el falso pastor y el verdadero pastor, entre el falso apóstol y el verdadero apóstol, entre el falso profeta y el verdadero profeta. Yo creo en los 5 ministerios, pero en los 5 ministerios como se enseña por el Señor en el Nuevo Testamento. Amén. No estoy diciendo que los 5 ministerios no sean en este tiempo o no estén vigentes en este tiempo. Sí están vigentes, pero tenemos que distinguir, tenemos que discernir entre el falso y el verdadero, entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa, porque hoy en día la enseñanza falsa viene bien, pero bien disfrazada, bien camuflada, que quien no está en el espíritu correcto para discernir y en la comunión con el Señor en la cual tiene que estar y en el conocimiento de la Escritura en el que debe tener y entender, no lo va a poder distinguir así de fácil. No lo va a poder discernir así de fácil. Amén. Entonces, es el gran dilema también en muchos en la iglesia. Y como no saben cómo poder distinguir entre un profeta falso y un profeta verdadero, entonces se dejan convencer fácilmente por lo que enseñan, por lo que hacen también los falsos maestros, los falsos profetas o los falsos pastores o falsos apóstoles. Se dejan convencer por lo que ven. Se dejan convencer por su personalidad, se dejan convencer por su éxito, se dejan convencer, mira, está bendecido. Mira, está teniendo éxito, está bendecido, mira. Tiene varias casas, tiene varios carros. Mira cómo lo ha bendecido el Señor con un jet privado. Se dejan convencer por lo que ven. No veo ningún profeta y ningún apóstol, ni pastor ni maestro, evangelista en el Nuevo Testamento, en esas condiciones que hoy se presentan los falsos. En esas realidades que hoy se presentan los falsos. ¿No? El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, muchas veces tuvo que trabajar para no ser de tropiezo, teniendo autoridad para ser sostenido por la iglesia, no hizo uso de su autoridad para no ser pie de tropiezo al evangelio a otros que tal vez no iban a tener la madurez para entender que él tenía que ser sostenido por la iglesia. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, ¿qué dice 2 Pedro 2:1?
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Miren, Pedro lo está diciendo aquí, que entre el pueblo de Israel hubieron también falsos profetas, como habrá, y está profetizando ya Pedro, miren, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Como habrá entre ustedes falsos maestros, le está diciendo a la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que buscan? Destruir la vida espiritual de la iglesia. Seguir engañando. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Encuentran lo que Pedro está diciendo, es lo mismo que el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Cuídense, porque van a venir. Tenemos que cuidarnos, hermanos, no solo por lo de las redes, porque en cualquier momento el enemigo va a comenzar a traer aquí a la iglesia su gente. Y si no estamos en lo que debemos estar espiritualmente para discernir, y se los digo porque ya tengo la experiencia en el ministerio sobre eso. Ya lo he vivido, con mi esposa lo hemos experimentado. Y el enemigo va a venir en cualquier momento cuando la iglesia empiece a despegar. Va a venir a destruir, va a venir a frenar. Y si no estamos en el espíritu correcto para discernir, él puede levantar y destruir la iglesia. Porque aquí dice que los falsos vienen con herejías destructoras, no de edificación, sino de destrucción. ¿Se entiende? Por eso, mi amado hermano y hermana, tienes que cuidarte de lo que escuchas en las redes, porque lo que escuches o te edifica o destruye tu vida espiritual. Amén. ¿Entiendes? El empoderamiento de las mujeres es una herejía del diablo. No hay tal empoderamiento de las mujeres en la enseñanza del Señor en su palabra. La autoridad y la cabeza del hogar la delegó Dios al varón, y a la esposa la sumisión. Amén. Y la autoridad del varón es para guiar, enseñar y ayudar a la esposa y a los hijos en su crecimiento con el Señor y en su crecimiento en la realización de sus vidas. No se le dio al varón autoridad para que la use como la usa el hombre sin Dios. Amén. Pero no existe el empoderamiento de la mujer. No existe la liberación de la mujer. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Y si un hogar no está en el orden de Dios, cuidado, porque hay puertas abiertas al enemigo. ¿Se entiende? Amén. Amén. También lo he visto eso en la vida práctica en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia aquí de nosotros, estoy hablando de otras iglesias. Hay otras personas que a veces me buscan, que no son de la iglesia, pero me conocen y me buscan. Lo veo, lo escucho cuando me reúno con pastores. ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado, hermanos, con lo que oímos, porque las herejías destruyen la vida espiritual de los discípulos. Entonces, hoy se presentan los falsos profetas bajo las mismas características de esos tiempos. Miren, dicen ser mensajeros de Dios. Se presentan como mensajeros de Dios. Es mensajero de Dios. Yo conocí a un pastor que cualquiera que venía de afuera y decía que era pastor, maestro, apóstol, evangelista, sin conocerlo, por el hecho de que decía que venía de Dios y por el hecho que soltaba ciertas, entre comillas, profecías, lo ponía adelante para que predicara a su iglesia. Esto no está alineado a la verdad. Esto no está alineado a la verdad. ¿Qué hace este hombre ahí adelante? Para que alguien se pare en mi lugar aquí, tengo que conocerlo.
Tengo que conocer su vida. Tengo que conocer qué cree. Tengo que conocer qué enseña. Y tengo que ver fruto en su vida y en su ministerio. Si no, y Dios tiene que hablarme. Dios tiene que hablarme y decirme, quiero usarlo. Si no, lo siento mucho. Pero la vida de ustedes está en mi responsabilidad ante el Señor. Yo tengo que cuidarlos. ¿Se entiende? Por eso les digo, mis amados hermanos, les exhorto, cuiden lo que oyen y lo que ven en las redes en relación a lo falso que hay circulando por todos lados. Segundo, entregan un mensaje supuestamente de Dios que trata con la situación presente o con el futuro, lejos de la realidad o de la verdad de lo que realmente Dios quiere hacer en el presente y futuro con su iglesia. El único que conoce lo que Dios quiere hacer en el presente y en el futuro con cada una de nuestras vidas es el Señor. El Señor es el creador de nuestro futuro y Él es el único que conoce nuestro futuro. Y a menos que Él quiera revelárselo a sus profetas para darnos a conocer, Él lo va a hacer, pero nunca lejos de su verdad. ¿Se entiende? Pero los falsos dan falsas profecías del presente y del futuro de la vida de las personas. ¿Se entiende? Y las personas lo oyen y como es bonito, es agradable, es maravilloso, entonces lo creen. Pero están creyendo una mentira que nunca se va a cumplir. Amén. Sus profecías y mensajes no son genuinos. Sus mensajes y profecías son llamativos y contrarios a los mensajes de los verdaderos profetas. Hubieron verdaderos profetas para Israel: Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, ¿no? Habacuc y todos los que conocemos y de los que escriben en el Antiguo Testamento. Pero también hubieron muchos falsos. Y el Señor dijo, si un falso profeta viene a ustedes y habla, no habla de parte de mí. Y el Señor le dijo, si lo que les dijeron no se cumplen, entonces es falso. Porque cuando Dios habla por boca de un hombre, su palabra no va a regresar vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual Él la envió. Amén. Se va a cumplir, porque Dios no miente. ¿Se entendió? Amén. Entonces, si hay profecías verdaderas que Dios nos puede dar a nosotros. Y mi oración es que Dios manifieste, Dios active dones de profecía entre ustedes. Dones de profecía. Y en realidad todos los dones de poder que estamos estudiando en nuestro estudio bíblico. Entonces, mis amados hermanos, estos tampoco confrontan el pecado, más bien lo cubren y no llevan al arrepentimiento, tampoco llevan a la gente a la justicia de Dios. No les interesa si la gente está pecando, si la gente está en la carne, no les interesa eso. Por eso nunca confrontan el pecado de nadie. Nunca sus mensajes son confrontativos a la carne y al pecado. Más bien los mensajes de los falsos profetas alimentan la carne. Prosperidad, alimentan la carne, ¿no? Todos tienen que ser millonarios. ¿Se dan cuenta? Y él es el primer ejemplo, ¿no? Tengo jets, tengo 4 carros, tengo mansiones, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos avanzando rápido. La enseñanza de Jesús sobre los falsos profetas aquí en el texto que estamos estudiando. En el verso 15, el Señor dice categóricamente son falsos. También dice que hay que cuidarnos de ellos. Hermanos, si el Señor nos dice que hay que cuidarnos de ellos, tenemos que cuidarnos de ellos. ¿Ok? En el mismo verso 15 dice que van a los discípulos. O sea, el interés está en los discípulos verdaderos para desviarlos y los sigan a ellos. Miren lo que dijo Pablo en Hechos 20, 29 al 30. Se lo dijo a los pastores de Éfeso, de quienes estaba despidiendo porque ya no los iba a volver a ver, el apóstol Pablo. Y les dice, sé que después de mi partida
vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño, también entre ustedes mismos. O sea, no solamente vendrán lobos feroces. ¿Qué lobos? Los que el Señor dice que hay que cuidarse. Falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Pablo dice lo mismo por el Espíritu Santo. Pablo estaba profetizándole a los pastores lo que iba a suceder cuando él ya no esté. Y les dice, estos lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño, pero también de entre ustedes mismos se levantarán algunos, dice. Se van a levantar de entre ellos mismos algunos pastores hablando cosas perversas. Quiere decir que va a entrar un espíritu de error en ellos. ¿Cuándo entra un espíritu de error en uno que es pastor verdadero? Cuando abre su mente fuera de la palabra. La mente es el campo donde el diablo batalla con nosotros. Si ve una mente abierta, el enemigo entra. Y si el ministro está descuidado en su relación con Dios, el enemigo lo va a levantar en su mente. Y este hombre va a comenzar a creer, porque va a comenzar a ver la escritura bajo la distorsión de un espíritu que ya está operando en su mente. Entonces empieza a torcer la escritura, creyendo que lo que está entendiendo erradamente es verdadero. ¿Se entiende? ¿Amén? Bien, Pablo dice esto, para arrastrar a los discípulos tras ellos, es decir, para que los discípulos los sigan. ¿Y por qué quieren a los discípulos? Porque no solamente quieren destruir sus vidas, sino también quieren el dinero de los que los siguen. ¿Se entiende? Esos falsos no predican y enseñan gratis. Cuestan caro. Amén. No están dispuestos a dar una conferencia o un estudio bíblico gratis. No están dispuestos a dormir en el suelo si es necesario, porque la iglesia no pueda pagar un hotel de 5 estrellas. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Se presentan vestidos de ovejas en la enseñanza de Jesús, se van a presentar vestidos de ovejas, es decir, tienen apariencia de cristianos, apariencia de discípulos, apariencia de ovejas, pero no lo son, no son verdaderos cristianos. También dice el Señor que por dentro son lobos rapaces. Miren, son lobos rapaces, tienen apariencia, por dentro, en su naturaleza está en el engañar y negar su propio carácter. En su naturaleza está el engañar y negar su propio carácter. Y se engañan, muchos de ellos hasta se engañan ellos mismos creyendo que son ovejas cuando no lo son, porque no han nacido de Dios y no tienen la naturaleza divina impartida por Dios. Pero algunos hasta están convencidos que se van a ir al cielo, porque usan el nombre y hacen obras poderosas. La pregunta es, ¿qué poder está operando ahí? Ahora, también dice el Señor, se les conoce por sus frutos. Y el Señor utiliza 2 tipos de árboles. El árbol bueno que da fruto bueno y el árbol malo que da fruto malo. Y dice, el árbol malo jamás va a poder dar fruto bueno y el árbol bueno jamás va a poder dar fruto malo. ¿Por qué? Porque el árbol bueno tiene una raíz buena y el árbol malo tiene una raíz mala. Y la raíz buena no puede dar fruto malo, la raíz mala no puede dar fruto bueno. Entonces, ¿qué estaba hablando Jesús aquí? Estaba diciendo que el tipo de naturaleza dará el tipo de fruto. Amén. El tipo de naturaleza dará el tipo de fruto. Si no hay naturaleza divina, no hay fruto bueno. ¿Se entiende? Ahora, aquí el fruto no tiene que ver con la conducta, ni con los buenos modales, ni la buena educación de la gente.
tiene que ver con la esencia y el carácter de una persona. La naturaleza vieja adámica da fruto malo, y eso se ve por medio del carácter. La naturaleza divina puesta en los discípulos de Jesús da fruto bueno, y eso se ve por el carácter de los discípulos. Amén. Entonces, miren esto, mis amados hermanos. El Señor dice que se les conocerá por sus frutos. El fruto y las obras son sinónimos. El fruto es lo que tu vida produce. ¿Se entiende? El fruto es lo que demuestra qué clase de árbol eres o qué tipo de naturaleza, de qué tipo de naturaleza, de cuál tipo de naturaleza estás viviendo. Porque el discípulo tiene dos naturalezas interiormente: la vieja, la pecaminosa, o la de la carne, y la del espíritu, la naturaleza divina que Dios ha impartido en nosotros para poner sus cualidades, para compartir de sus cualidades en nosotros, y nosotros seamos igual que Él en el carácter y demos fruto de ese carácter para Él. Amén. Entonces, ¿qué tipo de raíz tiene? La raíz es la que produce el fruto. La raíz representa naturaleza. ¿Se entiende? Naturaleza del árbol, naturaleza de nuestra vida. Amén. También el Señor enseña que se van a perder, así como el árbol malo da fruto malo y es echado al fuego, estos también se van a perder en el fuego eterno. También dice el Señor que lo llaman Señor, Señor. Es decir, saben que es el Señor, pero no lo tienen en sus vidas como Señor y no lo reconocen como el Señor de sus vidas, y nunca lo van a reconocer porque no lo conocen al Señor. También dice el Señor que no entrarán en el reino de los cielos. No tienen opción alguna de entrar en el reino de los cielos, porque al reino de los cielos solamente se entra con la naturaleza nueva, la del nuevo nacimiento, la naturaleza de Dios, la del nuevo hombre. Amén. También dice el Señor que no hacen la voluntad de Dios. Y vean esto, hermanos, porque esto es lo primero que tenemos que discernir en estos falsos: si hacen la voluntad de Dios o no. Son totalmente desobedientes a la voluntad de Dios, no la buscan la voluntad de Dios, no la siguen, no buscan conocerla. Y la desobediencia a la voluntad de Dios es el fruto de sus vidas, lo que los caracteriza a los falsos profetas. Son desobedientes. Usan la palabra, pero no la practican. Amén. Usan la escritura, pero no la obedecen. ¿Se entiende? No son conocidos por el Señor, usan sus nombres para profetizar, echan fuera demonios, hacen muchos milagros, pero no opera el poder de Dios por medio de ellos. El poder que en ellos opera es el de Satanás, el de las tinieblas. Son instrumentos del diablo. El Señor Jesús dijo que el diablo había venido ¿para qué? Para matar, robar, matar y destruir. Tienen la misma naturaleza del diablo. La misma naturaleza del diablo: destruir, destruir. Miren, no son conocidos por el Señor. El Señor no los conoce y no los reconocerá porque nunca fueron obedientes a la voluntad de su Padre que está en los cielos. El Señor solamente reconoce a los que obedecen a la voluntad de su Padre. ¿Y quiénes son los que obedecen realmente a la voluntad de su Padre? Sus discípulos, sus hijos, sus verdaderos seguidores. Amén. Ahora miren, también el Señor enseña que van a ser rechazados por el Señor en aquel día. Y miren aquí, son practicantes de la iniquidad, practican el pecado, y eso confirma que no son de Dios, sino son del diablo, porque miren lo que dice 1 Juan 3, 6 al 7. El que practica el pecado no es de Dios, sino del diablo, porque no ha conocido a Dios. ¿Se entiende? Entonces, el Señor Jesús resuelve el dilema. ¿Cómo discernir a los falsos de los verdaderos? Por el fruto los podremos conocer a los falsos profetas. Por el fruto. Y cuando hablamos del fruto, debemos observar diferentes aspectos de sus vidas
y de sus ministerios. Observar el carácter que manifiestan ellos. ¿Qué tipo de carácter están manifestando? ¿El de Cristo, que se está formando en ellos, o están manifestando el carácter de su carne y del enemigo? ¿Se entiende? Tenemos que ver, ¿demuestran justicia de Dios? ¿Son humildes? ¿Tienen fidelidad en su manera en la que viven? Si no hay eso, hermanos, cuidado con esas personas. Cuidado con esos falsos. También debemos observar y poner atención a la manera de vivir que ellos demuestran. La manera de vivir, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven estas personas? ¿No? Tenemos que ver también o poner atención al contenido de sus enseñanzas. Es fruto, verdadero de la palabra de Dios en quienes enseñan. O sea, a los que les enseñan, los que reciben la enseñanza, ¿dan fruto de la palabra de Dios? Bueno, primero hay que ver si las enseñanzas que dan son de la palabra. Puede ser que estén utilizando la Biblia, pero estén explicando y enseñando torcidamente. Y evidentemente las personas que reciban eso no van a dar fruto de la palabra. Pero también debemos poner atención al efecto de sus enseñanzas, hermanos. ¿No? Poner atención al efecto de sus enseñanzas. ¿La gente está creciendo en Jesús o solamente están siendo entretenidos y eventualmente alejándose del Señor? Y hermanos, este tipo de iglesias es la que más gente tiene. Por eso a mí no me preocupan las multitudes. Yo contento con el pequeño remanente que el Señor está formando para cosechar lo que Dios tiene para añadir como salvos a nosotros y para que con ellos sigamos extendiendo el reino de Dios, le sigamos sirviendo al Señor. Amén. Ahora miren, termino con esto. Las dos puertas, los dos árboles y los dos falsos profetas muestran lo siguiente. La puerta estrecha está relacionada con el árbol bueno y el fruto bueno y su destino final, el cielo. La puerta ancha está relacionada con el árbol malo y el fruto malo y su destino final, la perdición. ¿Entienden? Es lo que Jesús conecta para que los discípulos entendieran. Ahora miren aquí, el tipo de fruto en la vida de una persona mostrará desde qué naturaleza está viviendo, la naturaleza de pecado o la naturaleza divina. Mostrará el fruto en la vida de una persona por qué puerta ha entrado esa persona y por qué senda está caminando esa persona. ¿Se entiende? Y muestra el tipo de fruto, cuál es el destino al cual se está conduciendo esa persona. Amén. El Señor resolvió el dilema. Disciernan el fruto y sabrán en qué puerta cruzaron, qué sendero están caminando, qué naturaleza tiene y hacia dónde se están conduciendo. Amén. El Señor nos haga diestros en el discernimiento espiritual para distinguir sin problemas el fruto falso en los que en algún momento el enemigo va a traer. Lo sé que los va a traer. Pero nosotros vamos a estar preparados. Amén. El que está siguiendo a Jesús debe cuidarse de no ser desviado de su camino por el sendero angosto, por los falsos profetas. Ya el Señor les enseña hoy. Cuídense. Cuídense en su vida espiritual y cuídense de lo que escuchan y de lo que ven. No se dejen convencer. Métanse más a la palabra. Aunque ya la conozcas, sigue conociéndola. Sigue estudiándola, sigue leyéndola. Aunque ya hayas leído 50 veces un libro de la Biblia, lee los 51 y más.
Porque cuanto más conozcas profundamente la verdad, más difícil va a ser de ser engañado. Amén. Y por último, debemos discernir el fruto de los que dicen ser de Jesús y estar siguiendo a Jesús. Hay que discernirlos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra. Tu enseñanza es verdad. Y la hemos puesto, Señor, contigo en nuestros corazones, en el corazón de tus discípulos y de tus discípulas. Señor, haznos altamente capaces en el espíritu y ayúdanos a crecer en el discernimiento espiritual, Señor, para que podamos discernir sin problemas el fruto bueno del fruto malo, el fruto falso del fruto verdadero, en todos aquellos que encontremos en nuestro camino o que el enemigo traiga, Señor, para no dejarnos engañar, para no ser engañados, para que no se destruya todo lo que hemos avanzado y en lo que hemos crecido en ti. Padre, en el nombre de Jesús, tu enseñanza está en nuestro corazón. Hazla dar fruto en cada uno de nosotros. Preparamos nuestros corazones, Señor, para cenar contigo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.